ATHS es un congreso formidable, eso lo saben las personas que ya han estado aquí, y para las personas que vienen por primera vez, pues espero que sea fructífero. Se trata de sesiones de nivel internacional en las que utilizamos distintos idiomas, inglés, español, francés. Tenemos la posibilidad de acceder a investigadores eminentes. Los talleres que se celebran aquí tienen una gran diversidad, hay muchísimas salas en las que se puede elegir. Es un poco como los pinchos, como las tapas, hay una mezcla de todo un poco. Y luego también tenemos simposios de la industria que también son excelentes y merece la pena asistir a ellos. Por lo tanto, animo a que se asista a todos ellos. ATHS creo que ofrece muchos formatos muy interesantes. Vamos a pasar ahora a este simposio. Nos ponemos en marcha. Fadi Merouet es el primer orador. Tiene una amplia experiencia y va a darnos una visión global de los datos actuales respecto a los opioides y a la situación en Francia con una perspectiva europea principalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Marc. Gracias. Gracias por invitarme a este simposio. Gracias por compartir este tiempo. Bien, vamos a hablar del estado de la cuestión en Francia y espero que sea interesante tratar este tema. El 50% de las personas dependientes de los opioides en Europa reciben un tratamiento por agonista opioide, un TAO, un paciente de cada dos. Por lo tanto, las estimaciones nacionales varían considerablemente, van del 10 al 80% en los distintos países. El tratamiento agonista TAO representa el principal enfoque del tratamiento de la dependencia a los opioides en Europa, con un amplio abanico de opciones terapéuticas a disposición. Vamos a tratar este tema. Este tratamiento del TAO ha sido una respuesta clave para reducir el número de fallecimientos relacionados a los opioides, el nivel de consumo de opioides de gran riesgo y el nombre de infecciones, principalmente el VIH. En la actualidad resulta preocupante el consumo de opioides sintéticos, que es una fuente de inquietud importante y que avanza en numerosos países europeos. En Europa empieza a llegarnos esta oleada que ya ha estado presente durante tiempo en los Estados Unidos. Bien, vemos aquí el consumo de opioides de gran riesgo en Europa. Vemos que cada 1.000 personas, los distintos países de Europa. Vemos que Francia está en una situación central, no es ni el peor país ni el mejor tampoco. Si analizamos el TAO, entró en Francia tarde respecto a otros países, pero ha visto un aumento importante. El tratamiento comenzó en 2015, en concreto en Francia. Aquí vemos el número de personas, vemos la progresión entre 2007 y 2017, número de personas con tratamiento de opioides. Y vemos que desde 2017-2021 hay una meseta, un estancamiento del número de personas que siguen este tratamiento. Bien, vemos aquí los distintos países europeos y la situación de Francia, que estamos ahí un poco en el centro. Aquí
vemos que Francia forma parte de los 9 países europeos en los que estamos por debajo del 50% de personas tratadas. Estamos en un 49% en la actualidad de las personas dependientes de los opiáceos. Vamos a ver la prescripción. ¿Quién se beneficia de estos tratamientos? Entre hombres y mujeres vemos que existe una tendencia al alza. En cuanto a la edad, entre 2011 y 2021 observamos que hay un desplazamiento de la edad y esto es normal porque hay personas tratadas en 2011 y antes la barrera estaba entre los 20 y 35 años, ahora ha pasado a 30 a 45. Se ha producido un aumento de la edad, por lo tanto. Bien, podemos decir, bueno, que Francia estamos bien, pero por supuesto que existen muchos retos que debemos afrontar. En primer lugar, hay una actividad regular de médicos generalistas. Vemos el descenso en los últimos 10 años y la proyección hasta 2025 habrá menos médicos generalistas y vemos aquí la comparación del número de generalistas liberales exclusivos entre 2012 y 2022 en cada departamento francés. Principalmente vemos que en Francia estamos en rojo porque hay cada vez menos médicos generalistas. En cuanto a las adicciones, desgraciadamente, solo el 50% de los generalistas representan el 80% de las prescripciones. Bien, segundo problema. Tenemos aquí las dosis. En Francia se dosifica mal. Vemos aquí los miligramos de BHD, metadona. Como hablamos de craving, yo creo que esta infradosificación puede tener un efecto en el craving. Y si observamos la retención al tratamiento, en el primer año hay un gran número de personas que dejan el tratamiento. Esto tendremos que ver por qué ocurre. Otro problema es el uso de analgésicos opioides y psicotrópicos en pacientes tratados. Vemos que las cifras aumentan y además el consumo de tabaco continúa aumentando entre estas personas. ¿Qué tratamos? ¿Tratamos un producto? ¿Tratamos una persona? Estas son preguntas que debemos plantearnos y tenemos que tener en cuenta esta infradosificación que pueden generar estos consumos. El otro problema es el mal uso en Francia. Esto se ve bien en este gráfico. Vemos las sustancias esnifadas e inyectadas, vemos esa evolución en Francia y aquí vemos que hay un descenso en BHD, pero hay un aumento del mal uso de la metadona en concreto. Me gustaría, por supuesto, hablar de otro problema. Vemos aquí que estas son las tendencias de la intoxicación en Francia. Pasó muy rápidamente. Vemos la evolución en Francia y este es otro problema, por supuesto, que debemos tratar y afrontar. Creo que hay que mejorar el acceso a los tratamientos agonistas de opioides, sensibilizar, luchar contra la estigmatización, formar a los profesionales de la salud, por supuesto, porque es un problema importante que debemos resolver, reducir el mal uso y mejorar el acceso a las distintas herramientas y a la naloxona en concreto. Estamos un poquito retrasados en Francia. Mejorar el acceso a la atención primaria, porque ahí es donde podemos empezar a tratar la adicción o sus consecuencias. Y,
Esto es algo que no debemos olvidar y luchar contra la prescripción excesiva de opioides. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Fadi. Lo que yo quería decir anteriormente es que podemos escuchar las dos presentaciones y luego se abre un debate. Por lo tanto, voy a pasar muy rápidamente a Maurice de Mateist, que es profesor en Grenoble y que nos va sobre estos desafíos complejos que hemos citado esta mañana y partir de un caso clínico en este caso para mostrar una estrategia para clarificar cuando el asunto se hace complejo. Maurice, gracias. Como tú quieres simplificar y es complejo, no hable muy rápido para que todos podamos seguir, pero mantener también los tiempos para que luego tengamos tiempo de debatir a la vez del caso clínico y también de la interpretación de los datos epidemiológicos que podemos tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc, y por esta invitación a presentar este tema, que es un elemento muy importante y ve un enfoque dimensional. Vamos a ver este enfoque dimensional en los cuidados de trastorno de uso complejo con los opioides. Y el objetivo es demostrar que finalmente una situación que podría ser, en primer lugar, compleja, se puede simplificar por un diagnóstico y un enfoque funcional en cuanto a los cuidados. Veamos cómo. Veamos aquí primeramente los datos de interés y paso directamente, como decía, al corazón del problema. Es la historia de una paciente de 32 años que empezó en 2017 y que consumía codeína, babetina y masivamente por cajas enteras. Además, ella misma así robaba, hacía falsas recetas para poder consumir. Había cocaína también, alcohol, fumadora también, y tenían, como veis, otros comportamientos problemáticos, sobre todo con trastorno alimenticio y automutilaciones y otros comportamientos compulsivos. Y finalmente, esta paciente que combinaba todos estos consumos y usos tenía un fuertísimo craving, ya se ha dicho anteriormente, un craving por los medicamentos, una gran ansiedad, miedo a salir, pánico, y se quedaba en su habitación, ya no salía de su casa. Y cuando vemos esa dimensión, había una falta de estabilidad emocional muy importante, un estado depresivo y con tendencia al suicidio. Ve un poco la situación caótica cuando nos dirigieron este caso y cuando se ve esta paciente que quiere estar sola y tiene poco compromiso con la vida social y poco acompañamiento. Cuando vemos su historia empieza hace mucho tiempo y nos va a dar elementos de respuesta que se plantearon hace algunos minutos. Veis una paciente que con 5 años los padres se divorciaron, hubo abusos sexuales, como podéis observar, que han ampliamente contribuido al comportamiento de esta paciente. Hubo trastornos de comportamiento alimenticio y todo lo largo de su vida veremos diferente combinación de cocaína, alcohol, sexo y también trastorno alimentario y también autoflagelación. Ha hecho mucho deporte, era muy buena, al igual que lo estudio, y tenía esa necesidad de acompañar esto por consumos diversos para poder seguir. Y tiene incluso una hepática medicamentosa debido a este consumo masivo de paracetamol y codeína y muchas hospitalizaciones en psiquiatría por los trastornos mencionados, porque aquí estamos, estos trastornos de comportamiento bipolar con diferentes suministros de litio con consecuencias igualmente y un diagnóstico, por lo tanto, un trastorno de personalidad masivo. Bien,
parece que lo hemos hecho todo y no hemos hecho nada. Son muchos años de cuidado y por lo tanto la paciente ya estaba en una calle sin salida. Bueno, pues frente a esta situación tan compleja y caótica, se puede analizar esto simplemente de forma mucho más simple. Ese es un neurólogo que se lo dice, no un psiquiatra. Hay que ver primeramente por qué la paciente consume y hay que preguntárselo. ¿Por qué? No tan solamente los motivos de consumo que aparecen tras la entrevista, cuál es el papel del producto en el funcionamiento del individuo. Y a veces tienen dificultad a expresarlo porque a menudo están en un análisis clínico. El craving es un elemento importante, nunca se consume por casualidad. Hay muchos factores, ya lo veréis en la descripción de la paciente, explicar los motivos subyacente y este craving no es constante. Sin duda puede fluctuar a lo largo del día, se puede evaluar de forma dinámica, cuantitativo a las diferentes situaciones que tiene a lo largo del día y como podéis observar, ligero, moderado, incontrolable, obsesivo y efectivamente ella puede no controlarlo porque más allá de su capacidad de control y a menudo podemos encontrar elementos y una estrategia que intenta gestionar lo que ella misma no puede gestionar, de ahí que consume. Y más allá, el producto que elige están los otros usos o consumos que se puede asociar, de manera que, fijaros, se puede utilizar otro cuestionario para medir la cantidad de adictivas y hasta qué punto la factora falta de presencia del producto que quiere buscar va hacia otra estrategia y en este caso los traumas de comportamiento alimentario, también el tabaco y se puede cuantificar. Y es muy interesante que en base a un análisis funcional, dime lo que consume y cómo lo consume, te voy a decir cómo funciona. Y lo que es muy interesante en estos modelos es que varios de estos consumos estaba sobre un modelo binge, ya sea todas las formas se entiende como elemento impulsivo y de habilidad emocional. Y veis, finalmente, el paciente es alguien de muy pragmático que va a intentar gestionar su dificultad en función de lo que tiene a disposición el individuo en el centro, en un medio, y vamos a escuchar esta paciente, qué es lo que apoyaba esa necesidad de consumo. Lo tengo en inglés y en francés, escuché. Sí, empecé muy joven. ¿Con cuáles? Tramadol, Amaldina. ¿Y cómo elegía entre los diferentes productos? Dependía de la intensidad de la angustia. Cuando me desbordaba, me tomaba Tramadol, Amadul, para estar en un estadio segundo y que lo pusiera gestionar. ¿Y el alcohol en todo esto? Pues cuando era angustia nocturna, mezclaba el alcohol con los medicamentos. Cuando tenía ese tipo de angustia, intentaba ponerme a modo descanso, borrar la angustia con todo el producto que tenía a mano. Y había necesidad de consumir una emoción ligada a la angustia, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Sea cual sea la situación, todo su consumo estaba motivado por elementos de angustia, sí, o malestar profundo igualmente, cuando yo me sentía muy mal y estaba desbordada y incluso no conseguía llorar porque tan grande era el sufrimiento, intentaba cortar esto tomándome pastillas. ¿Y la comida? Bueno, pues cuando tengo angustias, pues como y cuando tengo un pequeño estrés, pues venga, me pongo a comer y me lleno. Entonces elige el producto en función del nivel de angustia, sí, y de la intensidad. Esto muestra cómo la paciente finalmente tiene su propia paleta de comportamiento y van a diferente consumo que van a combinar en función de la gestión. Por lo tanto, es un juego de equilibrio. Y para ver cómo podemos ayudar a los pacientes, esto tiene consecuencias, sin duda, desde el punto de vista psíquico, con
no salía de la habitación ya, y cuando vemos el nivel de ansiedad y de depresión respecto al síntoma depresivo con una baja de calidad de vida enorme, vemos que la falta del sueño es otro elemento, un elemento fundamental a considerar con los pacientes, porque con el tipo de trastorno de opioides, vemos que efectivamente tienen ese tipo de problema perdón, del trastorno del sueño y poder ocupar nuestro paciente debidamente. Las complicaciones somáticas, veis aquí que podemos pasar a la problemática psiquiátrica. Vemos aquí y se habla cada vez más de la patología dual y por fuerza hoy en día es un poco la norma, pero no hay que hacer una predicción rápida porque entre los consumos de producto mutuamente con los problemas psiquiátricos nos lleva hacia una situación compleja para poder categorizarla. De nuevo, el enfoque dimensional es fundamental. La impulsividad es otra dimensión que está transdiagnóstica, diagnosticada, perdón. Y aquí veis que los desórdenes aparecen, lo veremos mañana, el trastorno del espectro de la ADHD. Y más allá de la impulsividad, la distribución emocional, que lo veréis también, a menudo es muy frecuente, incluido en la problemática adictiva, asociado también a los efectos postraumáticos y sus eventos, y más allá de un diagnóstico, a través de este enfoque, vemos, y son escala que se pasa muy rápidamente en la consulta. Yo le paso esos análisis y se ve un nivel elevado de depresión con una impulsividad y una distribución desigual emocional enorme. ¿Y para qué? Pues para hacerle pasar una encuesta donde aparecían muchos elementos, no solamente en la edad adulta, pero también siendo niña, como podéis ver con esta paciente, algún elemento del espectro y aparecían en el cuestionario de eh, situación de traumatismo. Fijaros todo el abuso que sufrió cuando era niña y que duraron años y años. Finalmente, cuando tiene un trastorno de uso de tiene que buscar efectivamente toda una serie de medicamentos para intentar luchar contra estas circunstancias. Podéis ver que podéis encontrar y ver cómo se puede adaptar de forma individual, porque la ansiedad y la impaciencia y la depresión apoyaba este craving respecto a los diferentes tipos de uso. Y vaya a ver que vaya a disminuir progresivamente la intensidad de esas diferentes emociones a través de los medicamentos. Por eso es tan importante que se evalúe este paciente y se pudiese sistemáticamente buscar no solamente el consumo por el cual ha venido, pero otros consumos que pertenece a un juego de equilibrio que hace la paciente y que va a utilizar en función de para gestionar esas emociones. También se puede añadir otros medicamentos, porque incluso cuando tenemos una ración ideal no es suficiente y esto se puede proponer de entrada cuando tenemos elementos que no lo demuestran. Y efectivamente, cuando se considera otros medicamentos que se puede asociar, de nuevo podemos descomponer todo el individuo según dimensiones y vemos las diferentes implicaciones de los neurotransmisores en función. Fijaros, el sistema como tal que está implicado, el craving generalmente, pero elementos de ansiedad, impulsividad y toda la necesidad de buscar un tratamiento especialmente personalizado. Y si no es suficiente, hemos utilizado otros medicamentos, la bisprazol, hasta 30 miligramos por día, por lo tanto, no era bipolar, solamente tenía una desregulación muy importante y han respondido muy bien a esta doble asociación, tratamiento precisamente y el omeprazol. Por lo tanto, actúa sobre la
ansiedad y el Oxy también se puede proponer según los trastornos detectados, pero esto no es suficiente, lo había entendido y se ha dicho muy bien. Más allá de los medicamentos, hay un enorme trabajo de sacarla de este contexto. En toda la problemática que se ha dicho, adictiva y de comportamiento, hay una ansiedad y situaciones que nos obliga a trabajar sobre todo ese tema porque hay comorbilidades efectivamente favorecidas por los consumos y por la vulnerabilidad de su paciente. Hay que poner a la paciente en este contexto de por qué se encuentra en esa circunstancia y por lo tanto una simple abstinencia no es suficiente, sino sobre todos los elementos que intervienen en el craving. Y aquí donde todos los enfoques, no solamente farmacológicos, son necesarios buscar los ritmos de vida, el sueño y todo el trabajo que hay que hacer a nivel de comportamiento, porque cuando hemos aumentado los tratamientos, la necesidad ha desaparecido progresivamente. ¿Hasta qué punto hay una visión global del individuo que hay que tener? Y por supuesto, después hemos trabajado también sobre los traumas psicológicos y podemos ir mucho más allá, todo ello en provecho siempre de un proyecto de vida y una mejor calidad de vida. Al final, si usted no es psiquiatra y no está especializado en la evaluación del paciente, saber decomponer la disfunción del individuo y utilizar efectivamente los tratamientos, sean cual sean, va a permitir reducir todo ese enorme panel caótico y volver a la parte fundamental del paciente, proponiéndole de forma individual y personal todo el aborde o el enfoque de los medicamentos que les permita tener una revisión funcional para restablecer este paciente y tenemos la ventaja de tener medicamentos muy eficaces, de ahí la importancia de utilizarlo de forma personal y de forma individual. Muchísimas gracias a todo el equipo que ha trabajado mucho a esta reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maurice. Por lo tanto, de este caso complejo, como tú lo has dicho perfectamente, antes de tomar la intervención del público, ¿algo más que decir? No, este caso complejo muestra muy bien entre precisamente la infradosificación de los productos. Muy a menudo no vienen solamente aquellos que consumen heroína o cocaína. Hay que tener una visión mucho más general y ha mostrado todo lo que son estos pacientes, que son en realidad todos nuestros pacientes que tienen grados más importantes o no sobre traumatismo en la infancia, pero se vuelve a encontrar siempre esta angustia que va a estar a la fuente de lo que le puede aliviar. Y aunque puede expresar su insatisfacción, son ellos, desgraciadamente, que van a encontrar este tipo de alivio. Estamos en un enfoque funcional y cuando hay consumos tan caóticos, todo ello contribuye a una desregulación, como se ha dicho, de los comportamientos y hace aún más difícil toda esta situación y contribuye también, de ahí la dificultad a poder entender estas emociones y ver cómo se describe. Cuando hicimos la entrevista, la paciente estaba estabilizada, era capaz de describir cosas y esto nos demostró que existía otro cuadro clínico cuando adaptamos el tratamiento de manera personalizada. Esto quiere decir que hay que ir más allá de todas las representaciones de clichés y que hay que gestionar al paciente por dimensión, puesto que nos da elementos de comprensión de su funcionamiento. No hay que centrarse en el paciente y no en el producto. Y esto nos da estrategias personalizadas, adaptativas, que evolucionan porque el paciente va a ir evolucionando progresivamente y esto nos da elementos adicionales. Y lo más interesante es que al principio esta persona no estaba para nada dispuesta a entrar en un enfoque que no fuera farmacológico. Así quedó muy interesante porque cuando ya se sintió mejor, ya
cuando ya no estaba la impulsividad, fue capaz introspectivamente de poderse comprometer en distintos tratamientos. Y bueno, hemos utilizado muchísimos enfoques y hoy en día es una persona que se ha casado, que tiene un niño, que ha recuperado sus estudios. Así que podemos tratar a un paciente que esté realmente muy lejos de la curación. Así que hay que permitir a los pacientes que se proyecten en otras en realidades. Y luego las benzopinas, que son que están demasiado recetadas para estos pacientes y que generan y que esconden el verdadero diagnóstico. Y cuando paramos las benzo, pues parece como que es mucho más fácil de encontrar las causas o de encontrar si no hay otro tipo de herramientas o otro tipo de elementos. Nuestros pacientes, desgraciadamente, todos están tomando benzos, con lo cual, ¿y por qué? Porque es una receta muy banalizada. Las benzodiazepinas forman parte de medicación muy recetada y cuando hay ansiedad, hay insomnio, de manera automática, no solamente nuestros pacientes funcionan de manera automática, sino que la población general, Francia forma parte de los mayores consumidores de medicamentos y finalmente, al final, la benzodiazepina es una medicación que se receta con mucha facilidad. Hablábamos de la crisis de los opioides, ahora tenemos opioides que están muy disponibles en Francia. Hay un automatismo, claro, sí, a la hora de recetarlo. Es una pena cuando hay fallecimiento por intoxicación, la mayor parte de las veces se tratan de opioides. Son medicamentos mucho más peligrosos. Frente a una banalización, tenemos pacientes que van a automedicarse con opioides. Lo hizo con el tramadol. Yo creo que hemos visto en la encuesta de TAA. Ahí es la población general lo que se analiza. La primera causa de fallecimiento es el tramadol, luego la morfina, la codeína y esta paciente consumía tramadol, codeína, así que bueno, era una persona que tenía muchísimo riesgo de fallecer por sobredosis. Muchísimas gracias por estos primeros comentarios. Ahora vamos a abrir el micrófono a la sala. Hay personas que quieren intervenir, levanten la mano y les vamos a acercar al micrófono. Hay una mano al fondo, una mano ahí en el medio, en la parte de Natalie Verge. Yo soy médico. Con relación al tema de la sustitución, esta paciente solamente tomaba tramadol y cuando digo solo con relación a todos los opioides, bueno, usted en la presentación parecía que estaba diciendo que el TAO tenía un impacto positivo en la regulación emocional, en la ansiedad, estabilidad psíquica. Esto quiere decir que con relación a la complejidad y a la poliadicción que esta paciente tenía, podemos esperar desde un punto de vista neurobiológico que el TAO tenga una acción sobre la totalidad de la evolución de su comportamiento y de la gestión que puede tener de su propio comportamiento. Sí, una de las propiedades, una de las propiedades terapéuticas es su larga acción. Ella tomaba codeína, tramadol, lo hacía de una manera intermitente y bueno, al final es un yo-yo y esto puede generar un desajuste. Así que bueno, en un primer momento, el que sea metadona, buprenorfina, lo que nos interesa es que efectivamente tengamos elementos de larga acción, lo que acaba con el desajuste. El primer punto. El segundo punto es que, y por eso les he enseñado la diapositiva que habla de las distintas dimensiones y los receptores. Son psicótropos, son medicamentos que tienen virtudes más allá de intervenir única y exclusivamente sobre los opioides, también van a intervenir sobre la vulnerabilidad asociada. Hay una literatura cada vez más amplia en pacientes que no tienen problemas de opiáceos, no consumen opiáceos. Para estos vamos a utilizar los agonistas como tratamiento psicotrópico en el caso de resistencia, de ansiedad resistente, etcétera. Así que tenemos ahora mismo elementos en favor de estos medicamentos en cuanto a estas situaciones clínicas complejas y que los opioides pueden suponer una pista, una solución terapéutica.
Y había en el medio alguna... Buenos días, muchísimas gracias nuevamente por este congreso que empezó de forma rápida y de forma interesante. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con las diferencias en términos de uso en las comorbilidades entre los agonistas como metadona o parciales como puede ser la pedorfina. Y luego cuando utilizamos la buprenorfina, cuando recetamos naloxona en profilaxis, saber la forma intranasal y intramuscular, si hay especificidades, si hay características en cuanto a su eficacia, más que nada. Es la forma, la diferencia está en la forma nasal y la inyectable. Sí, la primera pregunta tenía que ver con alguna recomendación con relación a los agonistas, como puede ser la metadona, como pueden ser los agonistas parciales, en la comorbilidad asociada psiquiátrica y otro. Y por otra parte, y con relación a la naloxona y con las formas intramusculares, intranasales, saber si en el caso de buprenorfina de liberación prolongada, si hay algún estudio que nos hable de eficacia o que nos lleve a privilegiar o a optar por algún tipo de administración. Bueno, responde a la primera parte y bueno, en realidad lo interesante es que los perfiles de acción y de eficacia son distintos, sobre todo en niveles terapéuticos. La metadona es más sedativa, más ansiolítica, así que puede ser interesante para aquellos pacientes con niveles de ansiedad alto. Pero bueno, siempre podemos empezar con la buprenorfina. Sabemos que hay situaciones caóticas en las que nos decimos es el paciente el que puede justificar metadona porque tiene unos elementos de enmarque que contribuyen o permiten una mayor eficacia en la atención, pero luego nos damos cuenta que tenemos pacientes que empezamos con la buprenorfina y que es muy eficaz porque les va a permitir reducir la desregulación ligada a la consuma. Pero es verdad que la buprenorfina la puede prescribir todos los médicos y que si efectivamente no es eficaz, en ese caso podemos cambiar a metadona. Así que el hecho de ir por etapas, porque además la buprenorfina nos permite una administración más rápida y cuando tenemos consumos importantes, masivos o pacientes que hacen binge, bueno, es menos peligroso empezar con la buprenorfina que empezar con la metadona. Es lo que ya se ha demostrado hoy. Desgraciadamente, metadona aparece en muchos fallecimientos por intoxicación y es algo que tenemos que evitar. Son dos perfiles terapéuticos un tanto diferentes, sobre todo en términos de alivio, en términos de alivio de ansiedad. O sea, hay cosas que se han descrito y creo que describió bien el interés de metadona en patología psiquiátrica, en el dolor también. Tenemos una medicación extremadamente eficaz, sobre todo cuando tenemos dolor asociado, es la metadona. Claro, es el tratamiento, es muy eficaz y que hay que prescribir, pero de manera fraccionada. Si no, la buprenorfina, siempre podemos empezar por la buprenorfina. Y cuando hay consumos que persisten o tratamientos largos, en ese caso habrá que optar más por la metadona, o por la compatibilidad de medicación o por su peligrosidad. Así que es relativamente simple. Podemos empezar por uno y cambiar al otro, salvo que se presenten situaciones específicas y ahí vamos a proponer uno o el otro. Respondiendo a este punto que me parece muy importante, en el contexto francés muchas veces tenemos la sensación que la metadona es más eficaz para casos más complejos, pero cuando analizamos la literatura nos damos cuenta que no podemos diferenciar estas dos medicaciones en cuanto a su eficacia, aunque hay datos que nos muestran que hay respuestas diferenciales. Hay personas que van a responder mejor a uno o al otro producto, pero esto no lo podemos saber de manera previa. Y no hay que olvidar tampoco todos los cuidados asociados. Alguien que va a empezar con metadona, seguramente no siempre, pero tiene más cuidados asociados, lo que nos puede dar la sensación de que es más eficaz. Y la segunda pregunta era si la acción prolongada de la buprenorfina, sí modifica, perdón. A ver, nasal, era el tema nasal. Alguien
tengo a alguien que tiene un tratamiento de buprenorfina de acción prolongada. Mi pregunta es si el riesgo de sobredosis lo podemos gestionar. Uy, efectivamente, en acción prolongada tenemos una acción muy clara sobre la sobredosis. Esto ya ha sido demostrado. Hay estudios que demuestran que con muy fuertes dosis, es decir, que hay que ir a dosis muy altas en acción prolongada. Y ahí, esta tarde hablaremos del medio de prisión, tenemos una presentación y ahí vemos que las personas que salen, por ejemplo, de la cárcel, había menos sobredosis al final cuando salen de la cárcel con relación a la realidad que teníamos hace algunos años. Así que sí, entiendo que la buprenorfina de acción prolongada tiene un efecto protector con relación a la sobredosis como tal. Es decir, que es menos eso hace que la asociación, la buprenorfina, tiene mucha afinidad para el receptor U. Así que para que el resto de los productos sean eficaces, hay que poner una dosis alta y es una cuestión de competición. Así que, bueno, además la buprenorfina se va a fijar en el receptor U, con lo cual va a proteger de las sobredosis. Pero aun cuando tenemos buprenorfina, que tenemos una sobredosis, la naloxona puede ser eficaz, pero para eso hará falta grandes dosis para llegar a esta competición, puesto que hay mucha competición y mucha actividad en torno al receptor U. Y además es un argumento para encontrarnos con dosis óptimas porque tiene un efecto, sobre todo en alguien que consume y que no está bien, le va a proteger del riesgo de sobredosis y la eficacia entre intramuscular y nasal es superponible normalmente. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra mano. René Marek, vengo de París. Muchísimas gracias, Saint-Martin. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias, Marc. Fadi. Bueno, vuelvo al ejemplo de esta persona de 32 años y es cierto que lo ha explicado también, que en realidad has explicado también que hay que adaptarse a las personas, puesto que cada persona tiene sus propias razones de consumir. Y tengo que decir que esta entrevista de motivación es muy importante, esta entrevista de motivación, porque hace falta que el paciente esté en lo que es el centro, asuma su atención y que se expresen. Tú decías que al principio no quería explicar el por qué y el cómo, pero la formación de motivación estas entrevistas de motivación son esenciales para abordar el training, pero también para atender a los pacientes. Es mi experiencia es lo que he ido, además mi experiencia y un poco las enseñanzas que he podido sacar del debate. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la primera, en cuanto a la primera parte, en cuanto al uso. Yo tengo una pregunta muy corta. En el contexto francés, hablamos que la dosis media es de 8, pero el 75% de los pacientes con buprenorfina están entre 28 y 24 miligramos. Y en el caso de metadona, 50 miligramos. Así que, ¿cómo interpretamos todo esto? Creo que, por una parte, es el miedo. Siempre tenemos miedo, nos hemos quedado en medio miligramo, lo que es muchísimo, y luego tampoco los 16 no proviene de los miedos de los médicos, sino más bien de de las instituciones que tenían miedo. Aunque en realidad podíamos llegar hasta 32 miligramos. Tenemos un miedo en cuanto al uso. Y en cuanto a metadona, es porque dábamos demasiado y bueno, también teníamos mucho miedo de una sobredosis, etcétera, en algunos pacientes. Me da la sensación de que nos faltaba formación y esto con relación a la buprenorfina intrínseca, este factor protector y la afinidad que puede tener con los receptores, metadones, si la utilizamos a dosis suficientes, también va a tener un efecto protector, pero hay que ir más allá
del aumento de dosis, hay que de manera progresiva para que se desarrolle la tolerancia. No hay que dejar a alguien que está consumiendo otros productos, no hay que dejarlo con dosis muy bajos pensando que será menos peligroso. No, al final tiene más riesgo de hacer una sobredosis que si le ponemos una mayor dosis. Y esto aunque consuma. En realidad hay un miedo, el miedo tenemos el miedo del paciente. El paciente dice, dosis altas quiere decir que estoy enfermo, va a ser muy difícil reducirlo". Así que el paciente, el que está ahí en la consulta, sabe que, bueno, que en este momento va a estar ahí, pero que en un momento dado va a salir a la calle, se va a encontrar con lo que le digan desde la calle, es demasiado, es poco, y bueno, y va a encontrarse con personas que tienen dosis más bajas, pero que están en situación estable. Y nosotros nos encontramos con personas que nunca han podido tener estrategias de adaptación porque nunca han sido correctamente dosificadas. Y al final estábamos en dosificaciones que eran insuficientes, que el paciente compensaba con consumos, y esto es lo importante, hacer que el paciente entienda y los colegas entiendan, porque muchas veces cuando pasamos a otros médicos estos pacientes, al cabo de un tiempo recuperamos al paciente en peor estado. ¿Y por qué? Porque el médico ha querido reducir los datos y lo ha hecho de manera ciega, sin evaluación, como lo haríamos con el dolor, perdón. Cuando lo que queremos es la calidad del paciente, no el que tenga estrategias. Cuando reducimos progresivamente el tratamiento, vamos a equilibrar una situación equilibrada y al final los problemas volverán a aparecer. Es relativamente lógico. Pero esto quiere decir que hay que hacer un trabajo pedagógico con los pacientes, más allá de lo que es la propia entrevista, toda la psicoeducación y la educación terapéutica del paciente, pero también lo tenemos que hacer con el cuerpo médico. Es que explicar a los colegas el por qué ponemos en marcha un tratamiento, cuál es la dosificación, por qué hay que mantenerlo en el tiempo, tanto tiempo como sea necesario para que el paciente desarrolle sus propias estrategias, y luego cuando lo reducimos lo reevaluamos. Pero esto requiere un verdadero acompañamiento, no solamente un trabajo con el paciente, sino que este paciente estaba bien, que se sentía bien, bueno, tenía muchísima presión por parte de su entorno, que no entendía por qué seguía manteniendo este tratamiento. Y cuando un paciente viene pidiendo que se pare el tratamiento, siempre tenemos que entender por qué quieren que paremos el tratamiento. Muchas veces no es el paciente, es el entorno el que le lleva a pedirlo. Y además también el miedo y la estigmatización del tratamiento. Aunque es cierto que el tratamiento es muy beneficioso, nos vemos que está cambiando las representaciones. Y por qué tener este tratamiento buprenorfina en pastilla o metadona en gélulas, hay una estigmatización relativamente alto que hace que el paciente no quiere aumentar su tratamiento, sus dosis, o quiere terminarlo. Y luego también tenemos que el, cuando lo que está buscando es placer con el producto u otro, no tendrá este placer. Así que va a pedirnos una dosis más baja para poder consumir. En el caso de la metadona, si aumentamos la metadona, en este caso habrá menos consumo de alcohol. Y tengo algunos pacientes que han bajado las dosis de metadona para seguir consumiendo alcohol. Otros piensan, bueno, si tomo mucho, bueno, hay que tener en cuenta todo esto. Hay que volver al paciente, hay que ver los porqués del paciente. Y también en cuanto a la comorbilidad en psiquiatría, nos permitiría dar una buena dosis de TAO y tratar otros espectros. Una última, yo creo que tenemos ya todos un poco hambre. eh, Además, bueno, tenemos hambre, queremos llegar y que nos quede algo para comer. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Vale. Soy el doctor Sugonik, soy investigadora en la Costa de Marfil, de la Universidad de la Costa de Marfil. También voy a presentar un póster.
antes o en sus intervenciones veo que el entorno tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia el entorno del paciente. Y es verdad que normalmente no tratamos este entorno, sensibilizamos, pero no le dedicamos mucho tiempo porque creo que deberíamos de insistir, insisto, en el entorno, conocer un poco más el entorno, los padres, la familia, pero también las emociones que el entorno desarrolla y que pueden influir en el individuo, en el consumidor. Este es mi primer comentario. Mi segundo comentario tiene que ver con que en ocasiones y muy habitualmente el tratamiento por sustitución se termina por convertir en la sustancia principal de adicción. Y en Costa de Marfil tenemos muchísimas jóvenes que ahora mismo utilizan estos tratamientos, más generalmente metadona, que utilizan con dosis muy, muy altas, 250 miligramos, y que consumen con otro tipo de productos que tienen un policonsumo. Así que me gustaría saber, en caso de sobredosis, qué podemos hacer, qué el médico, el especialista puede hacer en el caso del tratamiento y cuáles son las sustancias que le podrían ayudar y el comportamiento o la conducta, los fármacos que permitirían al no tenemos muchísimo tiempo, así que por favor una respuesta rápida. El producto que sea medicamentoso u otro, no, la heroína se fabricó como tratamiento antálgico para sustituir a la heroína. A partir del momento en que los productos no se utilizan de manera adecuada, puede ser utilizada como una droga y esto contribuye al estigma de todos estos medicamentos. Por esto es muy importante entender por qué hay el consumo y una atención en consecuencia y luego proponer el tratamiento más adaptado, entender el uso primario de los tratamientos de sustitución y tener en cuenta todos los elementos que van a contribuir, entre los que está evidentemente el entorno. Tiene toda la razón cuando dice podemos tener la mejor estrategia si el paciente vive en malas condiciones. En este caso será muy complicado y entre las condiciones de vida tenemos el entorno que puede proteger, pero que al mismo tiempo puede intervenir y mal intervenir porque no entiende la patología. Y es por eso que tenemos un programa de educación terapéutica para el entorno. El hecho de que es muy importante que lo apliquemos, puesto que al final es un trabajo de equipo. Conseguiremos ayudar a la persona afectada si trabajamos con el equipo. Es algo totalmente sistémico. Hay que integrar al resto de los aspectos del entorno y al propio entorno familiar. Muchísimas gracias. Es cierto que África del Oeste en general, por lo que yo conozco, porque en Costa de Marfil, Mali, Senegal y otros países de África del Oeste, hasta este momento, bueno, no había mucho consumo de opiáceos y demás, pero estos últimos años se ven inundados de medicación y empezamos a tener catástrofes en todos estos países porque nos encontramos con muchísimas sobredosis, nos encontramos concluir con un punto, tenemos pacientes que no que van a intentar compensar la sobredosis. La buprenorfina es el 30% de disponibilidad por vía venosa, por vía venosa un 100% y por vía nasal un 30%. Así que hay que preguntar al paciente y hay que saber cómo lo está haciendo, saber un poco más y adaptar la atención en función del funcionamiento del paciente. Cuando hay un mal uso, tal y como nos lo demuestra el caso que nos ha sido presentado por Maurice, no hay que quedarnos en la parte superficial de un mal uso, sino más bien buscar en la psicopatología subyacente si no hay un uso terapéutico y cuáles son las patologías asociadas que la persona está intentando gestionar. Así que bueno, tenemos que dejarlo, sobre todo a aquellos para todos. Muchísimas gracias por su participación. Retomamos a las 2:30.